Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos. Está con nosotros José Martins, él es presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero hoy viene acá en representación del Consejo Agroindustrial, porque es también coordinador. Y este martes presentaron una propuesta para tratar de mejorar, de incentivar la agroindustria, la producción agropecuaria, bastante completa. Bueno, vamos a tratar de charlar algunos detalles con él. ¿Cómo estás, José? Buenos días, gracias. Un gustazo estar con ustedes, muy buen día. No, por favor, un gusto para nosotros. Empecemos por lo primero. Se cayó un proyecto de ley de promoción agroindustrial que lo venían hablando, cuando lo empezaron a charlar en medio de una reunión, fue con Martín Guzmán, me parece que fue en octubre o septiembre del 2020, cuando se hablaba, y se impuso finalmente, una baja de unos puntos de retenciones, y ustedes aprovecharon ahí para decirle, che, ya que tenés estas ideas, ¿por qué no vamos a algo de fondo? Fue más o menos así, ¿no? Sí, te diría que fue un poquito antes, donde habíamos hecho una presentación que después entendimos que habíamos cometido un error, ¿no? Un colectivo de cosas, donde entre otras estaba el paquete de baja de retenciones, y que eso en su momento fue frenando hasta que entendimos que había que sacarlo y privilegiar que quede un proyecto que tuviese que ver con incentivo a nuevas inversiones, ¿no? Todo aquel que quisiera comprar semilla, fertilizantes, insumos, fiscalizada, por supuesto, o que quisiera invertir en silos, en granjas, iba a tener todo una, digamos así, una mejora impositiva. Pero bueno, lamentablemente eso... Pero lo curioso de este proyecto es, viene entre que ustedes venían trabajando en el Consejo, pero ahí Guzmán en ese momento creo que agarra y dice, bueno, vamos a empezar a trabajar, y viene la historia que vos contás. Lo termina presentando después ya Julián Domínguez, cuando es ministro de Agricultura, en una mesa donde estaban Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que la atención pasaba por otro lado, porque era el reencuentro después de las elecciones. Es verdad. El Congreso no lo trata. Lo ponen en sesiones extraordinarias en el 2022, lo ponen en sesiones extraordinarias en 2023 y se termina cayendo. ¿Entendieron ustedes qué pasó para que se caiga eso? Y yo creo que esto forma parte de la... Vamos a tratar de ser buenos. De la dinámica de la política parlamentaria, ese toma y daca que tienen, que creo que nuestros legisladores se olvidan que atrás hay un país, que atrás hay una economía, que atrás hay una ciudadanía que necesita cosas, porque no se cayó solo nuestra ley. Quedaron sin tratar la ley de alquileres y otras cosas importantes que hace el ciudadano común. Yo creo que es el esfuerzo que tenemos que tener, hacerle entender a la política que no todo pasa por su ombligo, que no todo pasa por un tema partidario, te doy, no te doy. En este caso la paradoja es increíble, porque lo toma el Poder Ejecutivo, lo impulsa. En su momento Matías Culfas, veníamos hablando desde Basterra, Guzmán, Domínguez lo impulsa, el presidente de la Nación lo anuncia 2 veces en la apertura de... Hablamos mucho con la oposición, que en algún momento le hacía ruido que no estuvieran las retenciones. Les dimos toda la letra para que agregasen y mejorasen el proyecto, y faltando 15 minutos para terminar el partido, ahí se murió. De todas maneras creo, y esa es la promesa, que lo van a volver a presentar. Bueno, pero entiéndase, esto es solo un pedacito chiquitito de lo que presentamos ayer, ¿no? Exacto. Ahora vamos a la nueva propuesta, pero sí, cerremos esa parte de la historia con Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa de este 2023, diciendo, quiero que traten el proyecto de ley agroindustrial, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ustedes van con una propuesta que, como vos decís, va más allá, son 40 puntos. Contanos un poco cuál es la visión de esto. Lo que hemos tratado, y acá si me permitís voy un pasito atrás, el Consejo Agroindustrial Argentino es una organización que lo único que tiene como espíritu es generar propuestas de políticas a mediano y largo plazo. No es una entidad que se ocupe de la coyuntura ni de temas gremiales, primer tema que hay que separar.
Y al tratarse de un grupo, digamos así, que lo único que nos propone es generar ideas y propuestas, hace un año que venimos trabajando y es decir, Argentina no tiene un plan agroindustrial, no tiene leyes agroindustriales, pero esto es histórico. Bueno, ¿por qué no pensamos en un paquete general, global? No solo cositas chiquititas, sino algo que encierre absolutamente y que implique desde la persona que vende insumos hasta nuestro productor agropecuario, el que procesa, el que exporta, los servicios, etc. Por eso acá nos vamos a encontrar con una propuesta sustentada por economistas, con mucha rigurosidad, de 40 medidas que evidentemente tienen que ser un shock, y que van desde el paquete impositivo, infraestructura, conectividad, trabajadores, educación, medio ambiente, sustentabilidad, bien abarcativo. Ahora el desafío está, el trabajo está hecho, es el puntapié inicial. Todo es mejorable, todo es discutible, pero tenemos que convencer a la política que agarren el manual y lo apliquen. ¿Esto se aplica a libro cerrado o está lo suficientemente armado como para poder ajustar algunas cosas? No, yo creo que como en todas las cosas tenemos que tener la mente abierta, que es lo que nos está faltando a los argentinos a veces, ¿no? Dejar de lado las pasiones y ser capaces de recibir cualquier cosa que implique una mejora. Esto es, por eso lo decía, el puntapié inicial, no es una Biblia, no es un vademecum, es una propuesta que claramente cada sector político le puede agregar su condimento político, ¿no? Pero la esencia creo que tiene que ser esta. Y para llegar a esto, a este lanzamiento, hemos recorrido un camino desde consultar a entidades de productores, economistas independientes, economistas mediáticos. Hemos tratado de recabar una opinión generalizada y no mirándonos el ombligo de lo que compete a la agroindustria, sino entendiendo cómo esto impacta en la sociedad. Por eso también, por ejemplo, nos hemos sentado con las organizaciones sociales, para cuando se habla de agricultura familiar y demás, decir, no, agricultura tiene que ser una agricultura general. Después vemos cómo particularmente atendemos los distintos segmentos que están dentro de la agricultura. Hay un punto que vos sabés que es el que siempre causa resquemores. De hecho, acabas de nombrar uno que es mucho más interesante, si querés, que es esto de que sea una sola agricultura y cómo vemos las situaciones sociales que pasan por otro carril, pero que tienen que estar todo integrado en la discusión. Pero vos sabés que el punto que siempre causa un poco de urticaria es el de las retenciones. Y el plan de ustedes marca llevar retenciones a 0 a 10 años. Y me pongo, en esta semana justamente hubo una asamblea de productores diciendo que queremos quita de retenciones ya. ¿Cómo compatibilizamos esos distintos pedidos, ¿no? Correcto. Esto forma parte del trabajo que hicimos. Claramente, y lo venimos sosteniendo hace tiempo, estamos totalmente en contra de las retenciones, totalmente en contra de cualquier tipo de restricción al mercado y a la operatoria de exportaciones. Pero también entendemos que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Entonces, lo que hemos tratado de ver, y ahí hubo mucho trabajo de economistas, de qué manera la ecuación daba que podíamos crecer fuertemente, generándole un buen negocio al sector agroindustrial, no de financiar al Tesoro, que haya una neutralidad, digamos, fiscal, pero que en definitiva en un año o en 2 iba a tener superávit fiscal. Y ahí las cuentas nos dio en primer lugar. Las economías regionales no hay discusión, tienen que tener 0 porque no impacta, digamos así, en la tesorería y sí agrega mucho valor para todo lo que tiene que ver con el federalismo, porque eso está en el interior. De los grandes cultivos lo que dijimos es la soja, que por allí siempre es lo más conversado, eso es lo que en un periodo de 10 años termina en 0. El resto de los cultivos es mucho antes. Y lo que más foco le ponemos también es, no hablemos solo de retenciones, acá lo que hay que discutir es el paquete fiscal. Ingresos brutos, las tasas viales, las tasas municipales, en muchos casos son gravosas, con lo cual lo que hay que discutir es el todo, cómo bajamos ese paquete fiscal para que a la postre el aumento de la producción, que es inevitable que se va a dar, compense a quien invierte, pero también compense al Estado. Y por otro lado, creo que también hay que hacer mucho foco, que hay que contribuir a que haya una macroeconomía estable para atender a un tipo de cambio único.
No podemos tener 18 millones de tipos de cambio. No puede existir tipo de cambio comercial, tipo de cambio dólar soja, alguno que sueña con dólar maíz. Yo creo que este es el conjunto de cosas y donde nos pareció más, sabiendo que a algunos los iba a irritar, ir con temas realistas. Que por otra parte, cuando hicimos todo este raíz de consultas con quienes van a aspirar a la presidencia, también notamos que había un tema aspiracional, pero un tema concreto que es, hoy tenemos que lidiar con un tesoro que no está financiado y pretender retenciones cero sería inviable. Ayer, en la presentación, hay una frase que no me acuerdo si la dijiste vos o la dijo Gustavo Idígoras, pero alguno de los dos dijo la Argentina no tiene una política agroindustrial. Y más allá de lo que pase, uno se ha criado y ha estudiado los debates económicos de la Argentina y con estos supuestos dos modelos, una Argentina más industrialista, otra más agropecuaria. ¿Cómo puede ser que el país no tenga no tenga política, no haya saldado ese debate? Bueno, yo creo que ese es lo que nos interpela. Y creo que ahí está la esencia del Consejo Agroindustrial Argentino. Entender esto. Entender que Argentina siempre ha estado a mitad de camino y siempre con un debate hasta estúpido, si se me permite la expresión, industrialismo o campo. ¿Y por qué no pensar que las cosas pueden convivir? Por eso también nos pareció prudente cuando arrancamos con esto, consultar a la UIA, consultar a Copal, consultar a redes de productores que tienen una visión más arraigada del productor en sí mismo, digamos, ¿no? Es un debate que nos ha llevado a que Argentina no tenga un plan agroindustrial. Si nos comparamos con Brasil, Brasil lo que ha hecho es tener reglas de juego claras, sostenibles en el tiempo. Hace poco salía que el PBI de la Argentina es equivalente a la producción agrícola brasilera. Brasil hace 30 años atrás no tenía una agroindustria que, como sí teníamos nosotros. Hoy ellos están hablando de 150 millones de toneladas de soja. Nosotros estamos viendo si la cosecha va a tener un 3 o un 2, más allá del efecto sequía. La situación climática. Más allá. Pero, ¿quién va a venir a invertir a la Argentina cuando todos los días cambiamos las reglas de juego? Este es el núcleo de este plan. Tratar de lograr un consenso en la política de, señores, estas son las cosas que no se pueden tocar. ¿Por qué hablamos de 10 años? Porque tiene que trascender 2 gobiernos, mínimamente. Si no, ¿cuál es la experiencia? Este gobierno lo aplica, el que viene lo cambia. Aún en el mismo gobierno han cambiado cosas. Con lo cual creo que nos debemos tender a reglas de juego claras en el tiempo. José, muchísimas gracias por la charla. Un placer inmenso y de disposición. Gracias a vos. Seguimos con más Mercado por Expertos. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación.